Estimados estudiantes, es un gusto de nuevo podernos saludar a través de estos medios y vamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación en nuestra asignatura de hermenéutica, ¿verdad? Vamos a revisar otro tema de los que están programados que revisemos en nuestra cuarta unidad. Permítanme compartir con ustedes el tema conocido como el principio de interpretación de hebraísmos. El objetivo es que podamos identificar este principio de interpretación a través de leer este material, revisarlo y pues de esa manera valorar la importancia de dominar estas informaciones para nuestras predicaciones, para nuestro compartir la palabra de Dios. El concepto de hebraísmos es que son ciertos modismos, es decir, ciertas expresiones que son características propiamente del idioma hebreo, que fueron utilizadas en la construcción de redacción de la palabra de Dios y hoy nosotros podemos leer esta información en el texto bíblico. Pero que es importante que conozcamos la intencionalidad del escritor al usar este tipo de expresiones para que a nosotros nos arroje luz a la hora de estar leyendo ciertos pasajes donde están empleados estos modismos llamados hebraísmos. Vamos a revisar 4 de ellos. El primero, vamos a hablar de un uso absoluto para expresar un relativo para siempre. Porque a veces aparece esa expresión en nuestro texto bíblico, el para siempre. Veamos ejemplos de qué significa en ese contexto donde se escribió el hebraísmo para siempre. Veamos en su Biblia, busque su Biblia, en el capítulo 12 de Éxodo vamos a ver el versículo 14. Porque ahí su texto bíblico es importante que lo tenga a la mano, pues para familiarizarnos con la información. Y dice el versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces uno puede interpretar y decir, bueno, quiere decir que la Pascua se va a celebrar eternamente. Sin embargo, ese término perpetuo, que significa eterno, ¿verdad? Aquí lo vamos a interpretar, que para mientras la ley tiene vigencia. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, los nacidos por la fe en Jesucristo, pues ya no estamos sujetos a la ley. Por lo tanto, alguien podría decirlo, entonces quiere decir que este versículo pues ya no tiene vigencia. ¿Cómo no? Tiene vigencia, ¿verdad? Porque fue válido en ese contexto. Pero allí quiso decir eso, pues, el escritor, que mientras estuviese la ley, digamos, siendo la norma de convivencia, la norma de relación del hombre con Dios y del hombre con el hombre, entonces era importante dejar este término, a efecto de que no tuviese un término de caducidad, sino que la caducidad fuese la misma ley, ¿verdad? Eso dicen los que conocen, los estudiosos de este tema. Veamos, es otro ejemplo, ¿verdad? Que aparece el término para siempre. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que el escritor bíblico pues hace la narración de lo que Dios le dice a David cuando hace Dios el pacto con David. Y en el versículo 13 está relatando pues que
que le habló Dios al profeta Natán, y el profeta Natán, para que le fuese a hablar al rey David, para que le fuese a comunicar un mensaje al rey David. Y parte de ese mensaje lo encontramos en el versículo 13, y dice: él edificará casa a mi nombre, refiriéndose a la descendencia de David, ¿verdad? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, ese término, afirmaré para siempre el trono de su reino, recuérdense que refiriéndose a Salomón, porque también puede referirse al reino mesiánico, ¿verdad? Pero aquí, exactamente, literalmente se está refiriendo, al principio de interpretación literal, estaría refiriéndose al rey Salomón, el descendiente de David, que iba a subir al trono en sucesión. Entonces, ese para siempre es limitado, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? Es limitado en cuanto a Salomón y a los descendientes, ¿verdad? De David, Salomón, Roboán y todos los reyes, hasta mientras se llegó a la invasión de Babilonia y al apresamiento, al cautiverio que hace Babilonia sobre el reino. Y pues de ahí en adelante pues no ha habido otro rey, lo sabemos, ¿verdad? En el trono de Israel, ¿no? Entonces, ese para siempre de este versículo es limitado. Entonces podemos ver con estos dos ejemplos, seguramente hay más ejemplos donde se puede estar utilizando este término. Otro hebraísmo, estimado, que es bastante a veces controversial, ¿verdad? Es el uso del tiempo en la Biblia, los famosos 3 días, ¿verdad? El famoso tercer día. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ese devenir, ¿verdad? De esos términos establecidos para diferentes procesos, entonces es una manera de referirse a esa expresión hebraica como una expresión con mucho simbolismo, con mucho significado de procesos, ¿verdad? Porque aquí vemos el proceso, hay un paralelo, ¿verdad? Como estuvo Jonás allá 3 días y 3 noches en el vientre. ¿Y qué pasó después? Hubo un proceso en el caso de Jonás de reconversión, ¿verdad? Y luego va y cumple una misión. Entonces dice Jesús: así, ¿verdad?, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿verdad? Después que él es sepultado. Entonces allí podemos encontrar más información en el relato bíblico. Este es un ejemplo. Mire lo que dice el mismo Mateo 63, del capítulo 27, versículo 63 y 64. Dice, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Entonces, es el uso del tiempo, ¿verdad? Y ahí tenemos otras citas bíblicas donde aparece el uso de 3 días. Ahora, ¿qué significa este hebraísmo? Los hebreos tomaban el día desde la puesta del sol, para mencionar algo de hoy, la puesta del sol hoy a las 6 de la tarde, hasta la puesta del sol del día de mañana. Ese es el día, ¿verdad? Ellos van, digámoslo de otra manera, distinto a nosotros. Nosotros vamos de la medianoche a la medianoche, ese es un día. En cambio ellos van de entrada a la tarde, inicio de la tarde de un día,
al inicio de la tarde del siguiente día, ese es un día para ellos. Pero la norma era tomar como días las porciones de días, ¿verdad? Imagínense si Jesucristo, digamos, fue sepultado a las 3 de la tarde, digamos. Entonces, esas 3 horas para llegar a las 6 de la tarde ya eran tomadas como un día, ¿verdad? Eran tomadas como un día, porque de repente a uno se le vienen esas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es que fueron 3 días? Si lo sepultaron viernes y ya domingo, entonces no pegan, porque uno comienza a hacer la elaboración de las 24 horas, ¿verdad? Entonces es importante que se tome en cuenta esto, ¿verdad? Jesús resucitó al tercer día de haber muerto, el final de viernes, que fue sepultado, el sábado y las primeras horas del domingo. Entonces las porciones de viernes y las porciones de domingo ya suman 2 días más el día del sábado. Así se explicaría este hebraísmo del uso del tiempo. Otro hebraísmo es la expresión hijo de, que tiene el concepto de relación entre padre e hijo y es usada para señalar un descendiente. Miremos qué dice el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 11. Daniel, capítulo 5, versículo 11. Vamos a buscarlo. Dice Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Así que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, ese hijo de es usado para referirse a esa relación padre-hijo, ¿verdad? Veamos qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 42. Dice Mateo 22, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David, de David. La relación entre padre e hijo. También es para señalar, se usa el hijo de para expresar una característica. Mire el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una característica, ¿verdad? Porque dice, les dio potestad, les dio la facultad, les dio la autorización, digámoslo de otra manera, de ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Señala también el hijo de una característica. Mire que dice Juan 8, 39 y al 44. Se está refiriendo a los hijos de Abraham. Dice el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es de Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Si fueseis hijos de... Y así le sigue diciendo. Esta es otra expresión hebraica. ¿Qué significa relación, verdad? Relación padre-hijo, o puede significar también una característica que tiene que ver también
como una característica dada, como una facultad dada para generar ese vínculo de familiaridad. Y los antropomorfismos es otro hebraísmo consistente en atribuirle a Dios formas humanas. Todos conocemos, Dios es espíritu. Él mismo dijo, miren, no se hagan ninguna imagen, ¿verdad?, de mí, porque no puede haber una imagen de quién soy yo, de cómo soy yo. Sin embargo, pues en los textos bíblicos podríamos encontrar diferentes expresiones donde se le da al Señor antropomorfismos, es decir, formas antropomórficas, ¿verdad? Formas de hombre, ¿verdad? Mire, Isaías 53.1, veamos qué dice Isaías 53.1. Dice Isaías 53.1, espero que lo busque, lo voy a esperar para que lo encuentre, y luego vamos a ir a Números. Ok, Isaías 53.1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunta, ¿tiene brazos Jehová? No. Pero, ¿qué quiere simbolizar el profeta aquí? Bueno, poder, protección, fuerza, amparo, y por eso usa este término. Mire, dice número 6.25. Número 6.25. Búsquelo, por favor. Dice en la bendición sacerdotal que les dejó para bendecir a los hijos de Israel, ¿verdad? Y dice el 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tiene rostro el Señor. Sin embargo, ¿qué quiere decir el escritor? Quiere decir que Jehová haga bajar sobre ti la presencia de Él, y que los demás puedan apreciar esa presencia en ti, ¿verdad? Como un rostro, un resplandor extraordinario, fuera de serie, no humano, y que se puede interpretar como la presencia del Señor. Y qué mejor manera de expresarlo a través de que el Señor haga resplandecer el rostro de Él sobre aquellos que estaban recibiendo la bendición sacerdotal. Así es que, estimados estudiantes, como ven, esto es muy básico, son 4 ejemplos de hebraísmo que habrá que tomar en cuenta para nuestra revisión y en un momento dado, pues para nuestro fortalecimiento del conocimiento de la palabra, para que con facilidad nosotros podamos también apoyar a otros a que el texto bíblico sea fielmente interpretado, ¿verdad?, para conocimiento y para comunión con el Señor. Bendiciones, es un gusto de nuevo saludarlos, y próximamente pues vamos a tener los otros contenidos que hay que desarrollar en nuestra unidad que estamos trabajando y que ya vamos avanzando, ¿verdad?, ya declinando al ciclo, ya estamos en la recta final de este ciclo de estudios. Dios me los bendiga, es un gusto podernos comunicar y oramos por ustedes. Bendiciones.